Buenas, vamos a hablar sobre los hidrocarburos. Los hidrocarburos están divididos en dos, alifáticos y aromáticos. ¿Cuál es la diferencia de los alifáticos con los aromáticos? Y es que los aromáticos presentan dentro de sus estructuras enlaces dobles que están constantemente en rotación. Un ejemplo de estos aromáticos es el benceno, que pues más adelante lo vamos a hablar. Vamos a centrarnos solamente en los alifáticos que se dividen en dos, acíclicos y cíclicos. ¿Qué quiere decir acíclicos? Que no son cadenas cerradas, es decir, donde inicia tiene un final diferente, es decir, son completamente abiertas. A diferencia de los cíclicos que donde inicia, ahí termina. Entonces, de los acíclicos podemos encontrar alcanos, alquenos y alquinos, y dentro de los cíclicos, los cicloalcanos y los cicloalquenos. Empezamos con los alcanos. Los alcanos son hidrocarburos alifáticos saturados. eh, Sus uniones entre carbonos son de enlace simple, es decir, de uno a uno. Eh, Estos hidrocarburos alcanos se conocen con el nombre de parafinas también y su estructura, ¿cierto?, es de enlace simple, como lo venía diciendo. Ahora, para aplicar la nomenclatura IUPAC y poder determinar el nombre de cada uno de los alcanos, tenemos que tener en cuenta lo siguiente, que es el prefijo del número de carbonos y tener en cuenta que la finalización de su nombre siempre va a terminar en ano. Hay una fórmula general o una fórmula global que es CnH2n más 2. Si hacemos el ejercicio, esta es la fórmula global para poder determinar cuántos hidrógenos le corresponde a un determinado número de carbonos. Entonces, por ejemplo, si tenemos un alcano de dos carbonos. Entonces, N toma el valor de 2. Entonces sería, si N toma el valor de 2, sería C2H, 2 por 2, 4 más 2, 6. Entonces, la fórmula general de ese alcano de dos carbonos sería C2H6. ¿Listo? Ok. Para poder empezar a hablar sobre la nomenclatura IUPAC, tenemos que empezar primero a determinar, ¿cierto?, los prefijos dependiendo del número de carbonos que tenga. Si tiene un número, solamente tiene uno, perdón, acá en la tabla, el prefijo es met. Si tiene dos, el prefijo es et. Si tiene tres, prop y así sucesivamente. Para 10, dec. Si tiene 20 eicos. Si tiene 90, nonacont. Entonces, el prefijo siempre me va a indicar a mí la cantidad de átomos de carbonos que se encuentran dentro de la cadena principal. Y cuando estamos frente a un alcano, su terminación en el nombre será siempre ano. ¿Listo? Entonces, hay que tener en cuenta lo siguiente, que estos nombres específicos son para cadenas lineales que no presenten ramificaciones. ¿Qué son esas ramificaciones? Son aquellas que se derivan de la cadena principal. ¿Cómo hacemos nosotros para determinar si un alcano tiene o no ramificaciones? Es muy sencillo. Nosotros lo que vamos a hacer es llevar una dirección recta, no importa si forma una L, una Z, no importa, lo importante es que por donde haya pasado no puede volver a regresar. Entonces, en el primer ejemplo que tenemos aquí, tenemos CH3, CH, CH3, CH3. Si nosotros miramos al pasar derecho, ¿cierto? Incluimos los tres carbonos, pero no se puede incluir este CH3. Quiere decir que si nosotros seguimos derecho, no nos podemos devolver para tomar el CH3 que está acá abajo, es decir, el que está de color verde. Entonces, lo que hacemos nosotros simplemente es tomar la cadena principal que contenga el mayor número de carbonos y todo lo que quede por fuera de esa cadena principal va a ser ramificaciones. Entonces, en este caso, como quedó por fuera solo un grupo carbón. Recordemos que para uno, como dice la tabla, es met, pero algo que hay que tener en cuenta y es que si es una ramificación o un sustituyente, su terminación va a cambiar con el nombre. Es decir, que met, que va a indicar para uno, pero su terminación va a ser il. ¿Listo? Entonces podemos hacer metil. ¿Por qué metil? Porque solamente tiene un solo carbón y es un sustituyente. Entonces, al momento de revisar, tenemos que enumerar. Podemos enumerar de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. Si ustedes revisan bien, al asignar, ¿cierto?, los numeritos, este carbón que tiene el CH3 que está en color verde, va a tomar la numeración 2. Entonces, esa numeración de ese carbón 2 es el que me va a permitir a mí ubicar, saber dónde va ese metil, ese grupo metil. Ese sería 2-metil propano. ¿Por qué propano? Porque recuerden que la cadena principal, que es la que está dentro de la cadena de la cadena lineal amarilla, tiene tres carbonos, y si tiene que tres carbonos, miremos en la tabla, sería prop.
Entonces, si es prop, ¿cierto? Colocamos el prefijo prop y ahí sí terminaríamos en ano porque ya estamos estableciendo el nombre del alcano. ¿Listo? Para el segundo ejercicio lo mismo, tomamos la cadena principal, el que contenga el mayor número de carbonos y todo lo que quede por fuera, ¿cierto? Será sustituyente o ramificación. Si miramos bien en el segundo ejercicio, nos damos cuenta que como ramificación se queda por fuera un grupo etil. ¿Por qué etil? Porque tenemos dos carbonos y si para dos carbonos el prefijo es et. Recordemos que si es una ramificación debe terminar en il. Entonces, tenemos que la ubicación. Ahora bien, para enumerar, ¿cierto? Tendríamos que tomar el lado que esté más cerca. 1, 2, 3, 4 y 5. Como pueden ver, hay un error aquí. No sería 3-etilpentano, sino 2-etilpentano. ¿Por qué 2? Porque es la localización que le corresponde, ¿cierto? Al etil en el carbono 2. ¿Listo? Para el tercer ejercicio, tenemos que CH3, CH, CH2, CH3, tenemos un grupo metil, ¿cierto? Que se encuentra ubicado en el segundo carbono. Este grupo metil solo tiene un solo carbono y ese carbono, ¿cierto? Tiene el prefijo met. Entonces, como tienen prefijo met, ¿cierto? Vamos a empezar primero colocando la localización, en este caso sería 1, 2, 2, donde se ubica el metil, y luego colocamos el nombre del prefijo de la cantidad de carbonos que tiene la cadena principal, en este caso but, y terminamos el nombre en ano. ¿Listo? A continuación veremos algunos otros ejemplos de radicales que cambian según la estructura. Por ejemplo, el propil e isopropil tienen la misma cantidad de carbono, pero la distribución de los enlaces, miren que el propil todos son lineales y se conecta en el carbono primario, pero el isopropil se conecta en el carbono secundario. Solo por la conexión que cambia su posición, el nombre es completamente diferente. Miren para el caso del butil, secbutil, isobutil y terbutil. Todos ellos cuatro poseen cuatro carbonos, pero su diferencia es dónde está conectado. ¿Listo? Butil, una cadena lineal normal. El secbutil, ¿cierto? Es como si fuese una Y, donde una de las paticas es más larga. El isobutil es una Y con un tronco mucho más largo. Y el terbutil es como si fuese una cruz. Entonces, dependiendo de la forma que tome, ¿cierto? Esta cadena sustituyente de cuatro carbonos, pues tiene un nombre específico de radical. ¿Listo? Entonces acá tenemos algunas pautas para poder nombrar y poder ejercer muy bien la nomenclatura UPAC. Se elige la cadena más larga, contiene el mayor número de átomos de carbono enlazados que están fuera de los radicales alquilo. Se empieza a numerar los sustituyentes más cercanos. Recuerden que si queremos saber cuáles son los números que le corresponden, tenemos que empezar por el lado donde se encuentren más próximos los radicales o ramificaciones. Para poder escribir el nombre se debe empezar de forma de orden alfabético, considerando la posición del carbono en la cadena principal y pues ya al final se colocará el nombre de la cadena principal para poder determinar el nombre completo de este alcano ramificado. Entonces tenemos este primer ejemplo, míralo acá. Este primer ejemplo, lo que vamos a hacer es buscar la cadena principal que contenga el mayor número de carbono. Recuerden que todo lo que esté por fuera de esa cadena principal serán grupos radicales o ramificaciones. Entonces nos damos cuenta que nuestra cadena principal es esta la que está aquí, ¿cierto? Nos damos cuenta que del lado izquierdo se encuentran recargados más los sustituyentes que del lado derecho y por ende se empieza a numerar de izquierda a derecha. Entonces se colocan los 5, se coloca del 1 al 5 porque son 5 carbonos que pertenecen a la cadena principal y empezamos. Entre el etil y el metil, ¿quién va primero? El etil por orden alfabético, es decir, la E le gana a la M. Entonces, al empezar, primero colocamos el localizador, que en este caso es 3, para que me indique que es un etil. Luego que colocamos el nombre etil, seguimos con los siguientes grupos radicales. En este caso ya no hay más etil, solo hay metil. ¿Qué sucede en este caso particular? Hay dos metiles en la misma posición.
En este caso, es necesario que repitamos la cantidad de veces o la cantidad de números, no importa si es el mismo, hay que repetirlo. ¿Por qué? Porque estamos indicando que en el 2,2 existen dos grupos metiles conectados al carbono 2. ¿Listo? Luego, para colocar metil, tenemos que anticiparnos con el sufijo. ¿Qué significa di? El di me representa a mí que estoy hablando de dos grupos iguales. Por eso es dimetil, 2,2 dimetil, ¿vale? Si fuese 3, tri. Si fuesen cuatro grupos iguales, serían tetra y así sucesivamente aplicando los sufijos que ya conocemos previamente. Entonces, cuando terminemos de nombrar todos los radicales, procedemos a nombrar la cadena principal. En este caso de la cadena principal, tenemos que tiene 5 carbonos y el prefijo para 5 es pent, ¿cierto? Y la terminación será ano. ¿Vale? Entonces, procedemos a revisar el segundo ejercicio. En el segundo ejercicio, si ustedes notan bien, la figura o la estructura es un poco diferente. Tratamos de ubicar la cadena principal de tal forma que por donde pase la línea no se pueda devolver y entonces todos los grupos que queden por fuera de esa cadena principal se van a considerar grupos radicales o grupos ramificados. Si podemos analizar nuevamente acá, nos queda un grupo de dos carbonos que el prefijo de 2 es et y como es una ramificación sería un etil. Y como acá nos queda una ramificación de un solo carbono, será un metil. Entonces, entre el etil y metil, ¿quién irá primero? Va primero el etil. Ahora bien, hay una salvedad y es que los dos grupos radicales están ubicados en el mismo carbono, en el carbono 3. Entonces empezamos ubicando la localización 3 seguido del nombre del etil, porque alfabéticamente iría primero. Luego procedemos a colocar nuevamente la localización 3. ¿Por qué? Porque tenemos el metil conectado al mismo carbono. En este caso colocaríamos 3-metil y terminaríamos el nombre con la cantidad de carbonos que tiene. En este caso son 5. Utilizamos el prefijo que es pent y al final colocamos ano porque todos los alcanos deben terminar en ano. ¿Listo? Ahora, último, tenemos este ejercicio. Vamos a elegir la cadena más larga. Es la cadena que contenga el mayor número de carbonos. Nos damos cuenta que la cadena más larga tiene 8 carbonos. ¿Listo? Entonces, tenemos que hay dos grupos iguales que son los etiles. Entonces, acá necesariamente habría que repetir dos veces el 3, 3,3 dietil, seguido con el 5, que es el isopropil. Faltó aquí la palabra iso, que indica que está conectado en el segundo carbono. Se le coloca el prefijo ot porque indica que son 8 carbonos y la terminación ano, que es un alcano. ¿Listo? Eso sería todo básicamente de los alcanos. Entonces procedemos a revisar la actividad. Aquí lo que vamos a hacer nosotros es, vamos a elegir la cadena principal, luego miramos cuáles son los grupos radicales que quedan por fuera y al final, ¿cierto? Escribimos el nombre. ¿Listo? Teniendo en cuenta que la terminación de los alcanos va a ser ano siempre. Tenemos los nombres, recuerden que a partir de los nombres también podemos construir el, los nombres de los alcanos, ¿vale? El primero y segundo punto para trabajar es lo que se dispone para esta actividad. ¿Listo? Este ejercicio que está en verde, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Recuerda que son 4 carbonos, tu cadena principal, y resulta que como son una cadena cerrada, se le debe anticipar el nombre ciclo. Entonces los ciclos solamente se le coloca, cuando es una cadena cerrada, se le coloca la palabra ciclo antes de escribir el nombre y con eso ya dejamos por sentado que estamos frente a un ciclo alcano o una cadena cerrada. Entonces, ¿cómo se arma una estructura a partir del nombre? A ver, nosotros lo que vamos a hacer es mirar, ¿cierto? El nombre de la cadena principal. En este caso es propano. Entonces, para nosotros empezar a nombrar, perdón, para nosotros construir el nombre, vamos a tomar este ejemplo. Vamos a abrir aquí un Word que nos permita
hacerlo. Unos minutos, por favor. Ok, entonces colocamos el nombre. Esperemos un momento, por favor, mientras el Word carga. Ok, tenemos el ejercicio. Entonces, resulta que nosotros para poder construir el nombre de la estructura a partir del nombre, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Se tiene en cuenta, ¿cierto? Se tiene en cuenta la cantidad de carbono que tiene la cadena principal. Recordemos que si termina en propano, quiere decir que prop indica 3 carbono. Entonces tendríamos uno, 2 y 3 carbonos. Ahora, ¿qué sigue? Ahora lo que sigue es mirar dónde va ubicado el grupo radical, en este caso el metil. Si nosotros contamos, podemos darle a este carbono el 1, a este podemos darle el 2. A ver, insertar, vamos a cuadro de texto, sería 1, 2, 3. ¿Listo? Entonces vamos a ubicarlo aquí. Vamos a ver si le podemos quitar el, el contorno sin contorno. Perfecto. Ok. Y el relleno sin relleno. Vale. Entonces ya tenemos la numeración de los 3 carbonos. Ahora bien, ¿dónde irá ese metil? El metil lo tenemos que colocar en la posición 2. Que iría aquí en esta situación. Entonces aquí hay que insertar, ¿cierto? Un enlace entre el carbono 2 y el metil. ¿Vale? Entonces, aquí lo que vamos a hacer es terminar de saturar. Acá también colocamos CH3, acá colocamos CH3 y acá colocamos CH. ¿Listo? ¿Por qué CH? Recordemos que por la tetravalencia, el carbono, el segundo carbono, no puede pasarse de 4 enlaces. ¿Listo? De 4 enlaces. Entonces, ese sería la estructura del 2-metilpropano. ¿Listo? Vamos a colocarle esto aquí abajito para que no lo confundamos. Vamos a ver aquí, por favor. Ya acá abajo. ¿Listo? Eso sería el 2-metilpropano. Ahora veamos qué otro ejercicio podemos hacer acá. Hagamos este. Listo, que está un poquito, no complicado, pero sí tiene muchas cositas por revisar. Entonces tenemos, lo primero que hay que hacer es revisar cuántos carbonos tiene mi cadena principal. Mi cadena principal siempre va a estar al final del nombre. En este caso es octano. O sea, quiere decir que oct viene de 8. Entonces mi cadena principal, ¿cuántos carbonos tiene? Tiene 8. Entonces vamos, uno, 2, a ver, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Muy bien. Ahora bien, vamos a empezar a colocar los nombres que aparecen delante. A ver, empezamos por el terbutil. Recuerden que el terbutil es como si fuese una cruz. ¿Dónde le vamos a colocar? Primero vamos a enumerar para que sepamos dónde colocarlos. Entonces, vamos a ampliar esto por acá. Entonces sería 4, 5, 6, 7 y 8. Nos vamos a acercar un poquito más. Listo. Entonces, ya tenemos enumerados los 8 carbonos, ahora sí podemos colocar las ramificaciones. El 5 es terbutil. Entonces, el 5 acá vamos a colocar el carbono. Entonces, sería un carbono aquí, en el carbono 5. Colocarle aquí el mismo para que se vea diferente. ¿Listo? La estructura es como si fuese una cruz. ¿Ok? Vamos a colocarle aquí, vamos a insertar, enlazar esto acá. Bien. Y esto que está acá, ve, esto que está acá, lo colocamos aquí y colocamos acá el carbono, el que falta, ¿vale? Ok. Este es el terbutil. Ahora bien, ¿cuál es el etil? Aquí mismo. El etil es de 2 carbonos. Entonces vamos a colocar aquí, a bajar, sería este mismo, control C, B, hay que colocarlo acá arriba, carbono, mm, ¿qué más? Aquí, listo, guión carbono. Vale, ya tenemos al etil. ¿Qué nos falta? El isopropil. ¿Qué nos falta? El isopropil. ¿Vale? Entonces el isopropil es una Y lo vamos a ubicar en el carbono 3. Entonces sería ubicarlo aquí, acá arribita, perdón. No, vamos a colocarlo acá abajito para que se vea más claro. ¿Listo? Del carbono 3 sale el isopropil. Entonces sería el carbono, ¿listo? Y acá,
carbono acá. ¿Listo? ¿Qué me falta? Los metiles, uno en el 2 y uno en el 6. Vamos a colocarlo aquí. Y uno en el 6. CH3 es un metil. ¿Y va hacia dónde? Va abajo. Quiero aclarar que no importa, no importa si tú colocas arriba o abajo el grupo radical, no importa. ¿Listo? Entonces ya hemos terminado. Ahora lo que nos falta es saturar, ¿vale? Nos falta es saturar. Entonces vamos a bajar este CH3. Esto sería un CH3. Esto es un CH2, ¿vale? Ahora rodamos esto por acá para que no se vea así. Bajamos los numeritos. Emitir, ¿vale? Acá sería CH3, CH, CH3. ¿Listo? CH3, CH3. Entonces venimos, listo, y cuadramos aquí para que quede bien. Por favor, acá un poquito a la izquierda. Perfecto. ¿Listo? Ahora que no hace falta saturar la cadena principal. Entonces sería aquí, a ver, CH2, CH3, perdón. CH2, CH2. ¿Ok? Lo que sigue ahora es simplemente colocarle el CH3, CH2, pero si lo coloco se me desarma. Entonces aquí este sería un CH3 porque recuerden que nada más está compartiendo un solo enlace con este carbono. Este sería un CH2, un CH2, un CH2, un CH, perdón, este sería un carbono normal porque ya tiene los cuatro enlaces compartidos. Este sería un CH, un CH2 y un CH3. Y eso sería todo lo de alcanzo.